¿De qué se ríe, señor presidente? ¿De los 40 migrantes muertos por una política migratoria que ha significado el doblegamiento total de México ante las exigencias de Estados Unidos? ¿Por permitir que el gobierno estadounidense impusiera unilateralmente la obligación de recibir a deportados en espera de asilo en Estados Unidos, dejándolos en una situación de desamparo y vulnerabilidad y degradación? ¿De transformar a México en lo que nunca había sido, incluso con los peores presidentes del pasado? ¿De volvernos policía y carceleros que matan migrantes? ¿De qué se ríe, señor presidente? ¿De haber convertido al país en un lugar militarizado, xenófobo y antimigrante? ¿De estar a las órdenes del Departamento de Homeland Security y el Departamento de Justicia estadounidense mientras su gobierno enarbola un falso discurso soberanista? ¿De qué se ríe, señor presidente? ¿De cómo en la última reunión con Biden aceptó que México recibiera a 30,000 migrantes deportados de Estados Unidos al mes, para luego perseguirlos y detenerlos? ¿De que a cambio Biden aceptara aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles? ¿De qué se ríe, señor presidente? ¿De violar tanto la Constitución como los compromisos internacionales que México ha suscrito en temas de derechos humanos al detener ilegalmente a seres humanos y encarcelarlos? ¿De qué se ríe, señor presidente? ¿De cuando usted cayó ante la política de separación de familias al norte de la frontera durante el gobierno de Trump, lo cual llevó a niños enjaulados que ahora no encuentran a sus padres? ¿Y cómo hace lo mismo aquí? Del arresto y la persecución constante de nuestros connacionales, sin alzar la voz, y ahora copia esa práctica. ¿De qué se ríe, señor presidente? ¿Del incremento de la migración mexicana a Estados Unidos por la pauperización que su gobierno ha acentuado? ¿Del aumento de las remesas como si fuera un triunfo de la 4T, cuando revela el fracaso en la promesa de crear más prosperidad? ¿De qué se ríe, señor presidente? ¿Por tratos hechos con Estados Unidos y a oscuras y lejos del escrutinio de la población mexicana? ¿Por gritar que no somos colonia cuando la guerra contra las drogas y la migración han llevado a que su gobierno acepte lo inaceptable? ¿De qué se ríe, señor presidente? ¿De cómo personajes cercanos a usted han lucrado con el encarcelamiento de migrantes, haciendo negocios con los centros ilegales de migración y detención? ¿De la protección que le está dando a los que cargan con la responsabilidad política y administrativa de la desgracia, incluyendo al titular del INAMI, Francisco Garduño, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López? ¿De qué se ríe, señor presidente, de llamar provocadores a los migrantes dolientes que le reclamaron en Ciudad Juárez, de no parar su camioneta y hablar con ellos, de criminalizar a las víctimas como lo hacía Felipe Calderón? ¿De qué se ríe, señor presidente, por saber que en el caso de los 39 migrantes muertos prevalecerá la impunidad de siempre? ¿Porque el titular del INAMI y el secretario de Gobernación no serán tocados ni con el pétalo de una investigación? ¿Porque Morena bloqueó la demanda de comparecencia de ambos en el Congreso? ¿De qué se ríe, señor presidente? ¿Porque no le preocupa ser congruente y reconocer que en Ciudad Juárez fue el Estado, como en la guardería ABC y Ayotzinapa, por minimizar que eso ocurrió en la instalación ilegal del gobierno, por pensar que bastará con inculpar a un par de custodios y a nadie le importan los migrantes? ¿De qué se ríe, señor presidente? ¿Del engaño que ha sido el humanismo mexicano aplicado selectivamente? ¿De su propia falta de empatía ante el sufrimiento de víctimas incómodas para su gobierno y para su imagen? ¿Por no entender que su frase preferida, la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, es una frase que aplica también a usted?